un 40%, escúcheme, un 40% de los hombres jóvenes entre los años, de las edades 19 y 29 años, en Estados Unidos están reportando que van a la iglesia por lo menos una vez al mes. Este número es significativo porque desde las medidas que se ha estado haciendo por una agencia muy reconocida que se llama Gallup, desde el año 2000 hasta ahora, es el puntaje estadístico más alto que ha recibido esta demográfica en la última década. Y tenemos que hablar de esto porque pareciera ser que las estadísticas y los datos están diciendo que los hombres jóvenes, aquellos jóvenes que pensamos que se habían olvidado, pensamos que no volverían a la iglesia, que se sentían desconectados de la iglesia, lo habíamos perdido para siempre. Pero como Dios es soberano, hay un resurgir, hay un avivamiento que parece estarse dando entre los hombres jóvenes. Ahora bien, el número no es lo más importante, sino en el contexto en el cual este está sucediendo, porque mientras hay un aumento en los jóvenes de 19 a 29 años que están diciendo que la religión es muy fundamental para ellos, hay un número que está disminuyendo en el lado de las mujeres jóvenes. Y también vamos a ver las diferencias entre generaciones y qué estamos viendo allí. Esto es Coinos, donde somos controversialmente edificantes, pero más edificantes que controversiales. Y hoy vamos a hablar del avivamiento que está sucediendo en los jóvenes y qué esto significa para la iglesia de hoy. ¿Qué tenemos que hacer como líderes juveniles, como pastores, como madre o padre que pudiera estar viendo este video hoy? ¿Y qué tenemos que hacer como iglesia general para aprovechar este momento que se nos está entregando en las manos? Así que vamos a hablar en detalle de lo que dice este artículo, no con sentimientos, sino objetivamente. Vamos a ver los números, vamos a ver lo que refleja, porque dicho sea de paso, señores, esto fue algo tan histórico que salió en todos los noticiarios, salió en Fox, salió en CNN, salieron en los periódicos, salió en el Washington Post, salió en el New York Times. Así que si es relevante para ellos, debe ser relevante también para nosotros. Aquí que vamos a entrar en materia. Te voy a dar algunos datos específicos que tienes que saber de esto y vamos a entrar luego rápidamente entonces en lo que esto significa para nosotros. Así que, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los números realmente? ¿Qué dicen los números realmente? Y estoy aquí, veo mi mano aquí, tomando la computadora para hablarte directamente de este artículo. Te voy a dar solamente los puntos relevantes para esta conversación y lo voy a conceptualizar. Así que el dato número uno quiero compartirte de este artículo y te voy a dejar el link en la descripción para que lo puedas leer más detenidamente, es que la asistencia a servicios religiosos entre el 2022 y el 2023, aproximadamente el 36% de los hombres entre 18 y 29 años decía que asistía a servicios religiosos al menos una vez al mes. Eso era más o menos el nivel en el que habían estado estancados casi por una década. En el 2024 y 2025, en este periodo más reciente, Gallup midió de nuevo, hizo otra encuesta, y este número subió a un 40%. Hubo un incremento de 7 puntos porcentuales en 2 años. Eso, en lenguaje de encuesta, es un salto enorme y bien significativo. Y ese es el nivel más alto de asistencia entre hombres jóvenes desde el 2002 o 2003. Para que tengas el tamaño de la muestra claro, para que no creas que fue una de esas cosas en Instagram de gente que preguntan, ¿te gusta esto o te gusta aquello? Sino que esto es una agencia seria. Esta agencia encuestó más de 26,000 adultos estadounidenses. Para esta medida, incluyendo más de 1,900 hombres menores de 30 años. O sea, que no es algo que se dio a la ligera. Esto es una compañía que utiliza ciencias sociales serias. Así que estos números tenemos que tomárnoslos en serio. Dato número 2. La importancia de la religión es la segunda medida y es todavía aún más dramática, señores. Gallup pregunta en estas encuestas, ¿qué tan importante es la religión en tu vida? Y la categoría clave es, ¿verdad? Dice, muy importante. Entonces, esa categoría que ellos seleccionan de no importante a muy importante, solamente entre el año 22 y 23, 2022, 2023, solo un 28% de los hombres jóvenes decían que la religión eran importantes en su vida.
Para en el 2024-2025, ese número saltó a un 42%. Repito, de un 28% a un 42%. Esto es un salto de 14 puntos en 2 años. Ese tipo de cambio en sociología casi no existe. Las tendencias sociales se mueven despacio como un barco grande, como uno de sus cruceros. Se mueven como si tuviera un surdo de media abeja. Esto fue un viaje, parece, a la velocidad de la luz, como las tendencias sociales se dan normalmente. Así que aquí viene el dato que está haciendo que todos los periódicos hablen del tema. Por primera vez desde que Gallup empezó a medir esto en el año 2000, en 25 años de medición, los hombres jóvenes superan a las mujeres jóvenes en decir que la religión es muy importante en sus vidas. 22% de los hombres, 29% solamente las mujeres. Una diferencia de 13 puntos, pero al revés de cómo ha sido toda la historia. Las mujeres salían siempre arriba y los hombres abajo. El dato número 3 es que el contraste generacional que existe. Esto es lo que realmente llama la atención. Los hombres jóvenes están subiendo, pero las mujeres jóvenes están en niveles más bajos que Gallup ha medido en toda la historia en que han estado midiendo esto. Las mujeres de 18 a 29 años, hoy estadísticamente es el grupo menos religioso de toda la población femenina estadounidense. Fíjate qué interesante, las mujeres mayores de 65 años reportan que la religión es muy importante en un 64%. Las mujeres jóvenes solamente en un 29%. Esto es una brecha de 35 puntos dentro de un mismo género. Esto es algo histórico. Mientras tanto, los hombres, la diferencia entre jóvenes mayores es mucho más pequeña. Los hombres jóvenes se están acercando a los hombres mayores en religiosidad. Las mujeres jóvenes se están alejando de las mujeres mayores. Pero lo que es más preciso decir es que los hombres jóvenes están volviendo, mientras que las mujeres jóvenes no están volviendo a la fe. Dato número 4, la dimensión política. Aquí hay un matiz muy importante que la Gallup destaca y que el Washington Post reporta. También cuando analizas los datos por afiliación política, la historia se vuelve aún más clara. Hombres jóvenes, la asistencia religiosa subió, sobre todo entre quienes se identifican como republicanos o inclinados hacia el Partido Republicano. Entre jóvenes republicanos, la asistencia subió 7 puntos. Entre mujeres republicanas, la asistencia subió 8 puntos. Entre hombres jóvenes demócratas subió apenas 3 puntos. Entre mujeres jóvenes demócratas prácticamente no hubo cambio. Los analistas de Gallup dicen que esto sugiere una dinámica política que está jugando un papel en este cambio religioso. Ahora, antes de que alguien me crucifique, o antes de que alguien se emocione o se incomode, déjame decirte algo muy importante. Este dato no significa que Dios sea republicano ni demócrata. Dios no está en las urnas políticas. Lo que este dato nos dice es algo más sutil y más interesante. Hay una conexión entre la identidad cultural, la cosmovisión y práctica religiosa. Los jóvenes que se sienten más conservadores culturalmente están encontrando o reencontrando la iglesia. Los jóvenes y especialmente las jóvenes que se sienten más progresistas culturalmente están saliendo de las iglesias. Eso es lo que dice el dato. Lo que hagamos con esa información como iglesia es otra conversación. El dato número 5 de este artículo es que lo que no cambió, tenemos que hablar de lo que no cambió. Un dato curioso, aunque los hombres jóvenes están asistiendo más y dicen que la religión es más importante, el porcentaje de ellos que se identifican formalmente con una religión específica, como católico, protestante, evangélico, etcétera, subió apenas un par de puntos, de un 61 a un 63%. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que la mayoría de los que están volviendo no son personas nuevas a la fe institucional. Son personas que ya tenían algún tipo de identidad religiosa, pero no la practicaban activamente y ahora la están practicando. Es un despertar más que una conversión masiva de afuera. Aunque,
y esto es importante, también hay muchos testimonios de pastores que están viendo jóvenes sin ningún contexto cristiano previo llegando a sus iglesias. El reporte de Gallup es una foto agregada adicional a lo que está pasando. La realidad pastoral puede ser más variada. Bueno, esos son los datos. Ahora, la pregunta más interesante es, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto ahora? Para entender por qué los jóvenes varones están volviendo a la iglesia, hay que entender primero de dónde vienen, y para entender de dónde viene hay que hablar de la última década y media de cultura aquí en Estados Unidos. Y en cierta medida, el mundo occidental en general. Porque, aunque estos datos, la pregunta es ¿por qué está pasando ahora? Para entender esto, de dónde viene y qué está sucediendo, tenemos que entender la última década de cultura estadounidense. Y en cierta medida, en el mundo occidental en general. Porque aunque estos datos son de Estados Unidos, los fenómenos se están observando también en Europa, en el Reino Unido, y empiezan a asomarse en algunos lugares de América Latina. La crisis de los hombres jóvenes no es exagerando decir que en los últimos 10 años los hombres jóvenes se han convertido en uno de los grupos demográficos más estudiados, preocupantemente y paradójicamente el grupo más ignorado, principalmente por los pastores. Las estadísticas son duras. Los hombres jóvenes en Estados Unidos hoy tienen la tasa más alta de suicidio que cualquier otro grupo en su edad. Están completando menos estudios universitarios que las mujeres jóvenes, están reportando menos amigos cercanos de generaciones anteriores, están teniendo menos relaciones románticas, están teniendo menos hijos, están viviendo más tiempo en las casas de su papá, están pasando de más horas frente a una pantalla. Hay un autor, Richard Reeves, que escribió un libro, Of Boys and Men, donde documenta todo esto. Él no es un predicador, es un académico que está políticamente en el centro izquierda, y su conclusión después de cientos de páginas de datos es que los hombres jóvenes están en crisis. Y nadie quiere hablar de eso por medio a sonar machista o antifeminista. Yo creo que cualquier pastor honesto que haya trabajado con jóvenes en los últimos 10 años ha visto esto de primera mano. Los muchachos que llegan desorientados, que no saben qué es ser hombre, no saben cuál es su propósito, no saben qué esperar de ellos. La cultura le dice, por un lado, que su masculinidad tradicional es tóxica, y por otro lado, los influencers de internet, los Andrew Tates de este mundo, le dicen que sean depredadores, que dominen, que usen a las mujeres como objetos. Ninguno de esos dos caminos le ha funcionado, y muchos de ellos se están dando cuenta. La búsqueda de sentido, hay una frase, ¿verdad?, que me marcó mucho cuando la escuché por primera vez. Es un teólogo que se llama Carl Truman. Él dice más o menos algo así, que vivimos en la era del yo expresivo, donde a cada individuo se le dice que su identidad la construye él mismo desde adentro, sin referencia ninguna a las autoridades, a la autoridad externa. Pero resulta que el ser humano, especialmente el ser humano joven, no puede construir su identidad desde cero. Necesitamos marcos de referencia, necesitamos tradiciones, necesitamos comodidades, necesitamos historias más grandes que nosotros mismos. Los hombres jóvenes en particular parecen estar descubriendo que la libertad absoluta no es libertad, es abandono. Que hacer lo que quieras, cuando quieras, con quien quieras, no te produce felicidad, produce vacío. Cuando uno está vacío, busca sustancia. Y la iglesia tiene sustancia. Tiene 2000 años de pensamiento, de oración, de sabiduría, de comunidad. Tiene a Jesús, que es la sustancia misma. Tiene una historia de redención que le da sentido al sufrimiento y la dirección al tiempo. Tiene un llamado al sacrificio, a la disciplina, al amor real y no al sentimentalismo. Muchos jóvenes están llegando precisamente por eso. Buscan la iglesia cool, buscan la iglesia real. El fenómeno de la iglesia seria. Hay un dato fascinante, señores, que está saliendo en varios estudios paralelos. Las iglesias que más están creciendo en hombres que están yendo no son las que muchos pensaríamos, que quizás te llega a la mente que son las megas iglesias modernas con luces y humos. Son en proporción las iglesias más tradicionales, las más litúrgicas, las más, digamos, altas. La iglesia católica está reportando aumento de conversión de adultos en muchas diócesis.
La iglesia ortodoxa, que hace 20 años era invisible en la cultura americana, hoy está recibiendo oleadas de jóvenes varones, especialmente a través de conversiones del protestantismo evangélico. Las iglesias presbiterianas, confesionales, las iglesias anglicanas, tradicionales, incluso las iglesias bautistas que predican expositivamente, que te hablan de un libro entero de la Biblia, están viendo crecimiento. ¿Por qué? Una hipótesis podría ser que los jóvenes han crecido en un mundo de disolución. Todo es líquido, todo cambia, todo es negociable. Y cuando llegan a una iglesia que le dice, esto se ha creído siempre, en todas partes, todos los cristianos, esto es lo que hay que hacer específicamente, exactamente. Experimenten algo nuevo, experimenten algo con peso, con gravedad, con permanencia, con identidad, con carácter. Y eso es increíblemente atractivo cuando has vivido toda tu vida flotando. El factor digital y el agotamiento es otro factor. El agotamiento digital, los jóvenes hoy, por primera vez, ¿verdad? Estas jóvenes crecieron en una generación completamente dentro de los dispositivos inteligentes, de los smartphones. Y están empezando a darse cuenta que las redes sociales, la pornografía, los videojuegos que consumen 40 horas a la semana, doom scrolling, que es el deslizar desmedidamente en Instagram, en TikTok y en los medios sociales, le está robando la vida. Y la iglesia está ofreciendo algo radicalmente distinto. Gente real, en un cuarto real, cantando canciones reales, comiendo un pan real, llorando lágrimas reales, abrazándose con abrazos reales. Eso es para una generación que tiene 500 amigos en Instagram y no puede llamar a ninguno cuando está pasando por una crisis. Eso es una oferta poderosa que le ofrece la iglesia porque tiene comunidad real. Un detalle bíblico muy importante antes de seguir que quiero hacer y pausar es que hay algo que no todos los comentaristas seculares están diciendo. Dios también está obrando. Esto es una obra de Dios. Esto es una obra de la soberanía de Dios. Dios tiene control de la historia. Cuando el Espíritu Santo se mueve sobre una generación, no se mueve solamente por factores sociológicos. Los factores sociológicos son parte del cómo, pero el por qué último es de Dios. Isaías 55 dice que la palabra del Señor no vuelve vacía. Y yo creo que en este momento estamos viviendo como la semilla que se sembró hace 10 años. 20 o 30 años, en programas de niños, en campamentos de iglesias, en abuelas que oraron por nietos que parecían perdidos. Esa semilla está dando fruto ahora, en el momento más inesperado. Lo cual me lleva al siguiente punto. ¿Qué está haciendo Dios en este momento? Así que quiero dejar a un lado las estadísticas por un momento. Quiero que abramos la Biblia metafóricamente, en tu corazón ábrela, y preguntémonos algo más profundo. ¿Qué estamos viviendo teológicamente cuando vemos a una generación completa volver a Dios? La historia de los siglos, si lees el libro de Jueces, vas a encontrar un patrón que se repite una y otra vez. Israel está bien, Israel se olvida de Dios, Israel se hunde en consecuencias, Israel clama a Dios, Dios levanta un libertador, Israel es restaurado, pasa una generación. Israel se olvida otra vez. Y este siglo, que se conoce como el siglo de los jueces, no es solamente la historia antigua de Israel. Es la historia de toda la civilización humana. Es tu historia y mi historia, también a nivel personal. Estados Unidos y Occidente en general ha estado viviendo desde los años 60 una especie de descristianización acelerada. La cultura se alejó de las enseñanzas de las escrituras, las instituciones, universidades, medios de entretenimiento adoptaron cosmovisiones seculares, a veces abiertamente anticristianas. Los jóvenes crecieron sin las categorías morales básicas que generaciones anteriores daban por sentadas. Y el resultado, después de 60 años, es una relación que está cosechando las consecuencias de la descristianización. Una soledad epidémica, ansiedad a niveles récords, crisis de identidad, pérdida de sentido, rupturas familiares, confusión sexual, suicidio. Los jueces de los libros de Jueces, en cierto modo, son personas que Dios levanta cuando Israel clama. Y yo creo, hermanos y hermanas, que parte de lo que estamos viendo
es un clamor silencioso de una generación. Los hombres jóvenes que están llegando a la iglesia no siempre saben explicar por qué están yendo. Muchos dicen cosas vagas como siento algo que me hace falta o necesito algo más, pero cuando el Espíritu Santo de Dios se está moviendo en el corazón de una generación, los corazones se mueven antes que las palabras. My God, creo que estoy predicando. La parábola del hijo pródigo, hay una parábola que siempre vuelvo a leer cuando pienso en estos momentos. La parábola del hijo pródigo en Lucas 15, ¿se recuerdan de esa historia? Un muchacho joven le pide a su papá su herencia por adelantado. El papá se la da, el muchacho se va de una tierra a una tierra lejana y despilfarra toda una vida por querer esa libertad total, hasta que se queda sin nada. Termina cuidando cerdos y con tanta hambre que envidia la comida de los puercos. Y aquí viene la frase clave que siempre me impacta: y volviendo en sí. Volver en sí, yo creo que es lo que estamos viendo, es en parte, es una generación volviendo en sí. Los hombres de 25 años hoy son los niños que crecieron en el 2000 y en el 2015, crecieron en la era dorada del internet, del consumismo, de la cultura, del hookup, del sexo casual, de las redes sociales infinitas. Les prometieron la luna. Si eres libre, haces lo que te dé la gana, si te defines a ti mismo, si persigues el placer, serás feliz. Y muchos lo probaron y no les funcionó. Y está llegando a ese momento de hijo pródigo donde sentados en el lloriqueo, sentados en el caos de la vida moderna, se preguntan: ¿qué estoy haciendo? Mi padre tiene pan en abundancia y yo aquí morí. Y se levantan y vuelven. Y lo más hermoso de la parábola, lo que siempre me rompe, es que él es lo que hace el padre. Lo ve venir desde lejos, lo cual significa que el padre estaba mirando, estaba esperando, estaba buscando la silueta de su hijo en el horizonte. Y cuando lo ve, corre y lo abraza y ordena una fiesta. Hermanos, la iglesia es la casa del Padre. Y si esta es la generación que está volviendo, nuestra pregunta como iglesia es: ¿vamos a recibirlo como el hijo mayor de la parábola? ¿Con resentimiento? ¿Con juicio? ¿O lo vamos a recibir como el Padre, con los brazos abiertos, y vamos a hacerle una fiesta? La promesa de Joel, que es otra escritura que tenemos que mencionar, es Joel 2, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Cuando Pedro predica en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cita este pasaje, lo cita para explicar lo que estaba pasando y dice: esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Fíjate en algo: el Espíritu se derrama sobre toda carne. Hijos, hijas, ancianos, jóvenes, siervos, siervas, no discrimina. Pero fíjate también que Dios específicamente menciona a los jóvenes. Vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes tienen una capacidad especial, según esta promesa, para ver lo que los demás no ven, de imaginar futuros, de creer en lo imposible, de entrar en la visión de Dios. Si Dios está tocando a esta generación, y yo lo creo que lo está haciendo, entonces la pregunta para nosotros, la iglesia, es si estamos preparados para que estos jóvenes reciban visiones, para que estos jóvenes tomen la antorcha, para que estos jóvenes nos lideren, para que nos incomoden con su pasión, para que nos recuerden cosas que se nos han olvidado. Si tengo que darte 3 advertencias pastorales ahora, antes de entrar en demasiado entusiasmo, quiero darte estas 3 advertencias porque la escritura también nos pide ser sobrios. La primera advertencia es: no toda la atracción a la iglesia es conversión genuina. Algunos de estos jóvenes están viniendo porque buscan comunidad, identidad, cultura, pertenencia, pero no necesariamente a Cristo. Nuestro trabajo no es llenar las bancas, nuestro trabajo es hacer discípulos. Los números son interesantes para la sociología, pero para el reino lo que importa es el corazón. Segunda advertencia que tengo que hacerte es: hay un peligro cuando la religión se mezcla demasiado con la política. El dato de Gallup muestra en gran parte que este aumento está correlacionado con una identidad republicana. Eso puede ser bueno, como también puede ser malo, dependiendo de cómo se maneje. Puede ser bueno si significa que jóvenes que valoran la tradición están encontrando la fuente de la tradición, Dios mismo. Pero puede ser malo si la iglesia se convierte en un club político
con envoltura cristiana. Jesús no murió por un partido, Jesús murió por pecadores. Y esto incluye todos los partidos, de todas las naciones, todas las ideologías. Tercera advertencia es que mientras celebramos que los hombres jóvenes regresan, no podemos olvidar que las mujeres jóvenes se están alejando. Un 29% es el nivel más bajo jamás medido. Y es una crisis también. También, y tal vez, si somos honestos, la iglesia en muchas ocasiones ha fallado a las mujeres jóvenes. Las ha tratado como si solo fueran las futuras esposas, les han dado menos oportunidades de liderazgo, menos voz, menos espacio para sus preguntas difíciles, y si vamos a tener un avivamiento completo, tiene que ser un avivamiento de los dos géneros. Tiene que haber espacio para las hijas de Joel también, no solamente para los hijos. Entonces, resumiendo, creo que Dios está obrando. Creo que esta es una oportunidad histórica, pero creo también que tenemos que manejarla con sabiduría, con humildad. Vamos a lo práctico. Si tú eres pastor, líder de jóvenes, padre de familia o simplemente un creyente que quiere responder a este momento, aquí tienes 5 acciones concretas. Acción número 1, crea espacio específicamente para los hombres jóvenes. La mayoría de las iglesias hispanas no tienen ministerio de hombres funcional. Tenemos ministerio de damas, ministerio de jóvenes mixto, ministerio de matrimonio, pero un grupo específico para hombres jóvenes de 18 a 29 años es raro. Ese grupo debería existir y no tiene que ser complicado. Un desayuno una vez al mes, una noche de estudio bíblico enfocada en masculinidad cristiana, en fin, algo sencillo, un retiro una vez al año, etc. Algo donde ellos puedan sentirse que pueden ser ellos, que no tienen que tener vergüenza, que pueden abrirse, que pueden hablar de temas que le concierne a ellos. Opción número 2, predica sobre temas que los jóvenes están viviendo. Muchos pastores predican como si todavía estuviéramos en el 1985, pero los muchachos de 22 años hoy no están luchando con las mismas cosas que luchaban en el 1985. Están luchando con algoritmos de TikTok que los tienen enganchados 6 horas al día, con pornografía accesible, con un clic, con identidad de género, con ansiedad, con sociedad, con soledad, con falta de papás, con falta de propósito. La Biblia tiene respuesta para todo esto, pero tenemos que predicar esos textos. Hablar de David y su lucha con Betsabé puede ser una de las cosas que podríamos hablar y combinar con la era de la lujuria digital. Acción número 3, tenemos que movilizar a los jóvenes de 40 años para mentorear a los jóvenes más pequeños. Uno de los hallazgos más consistentes de la investigación sobre jóvenes varones es que necesitan figuras paternas. Muchos no la tuvieron. Así que crear un grupo de mentoría masculina es una de las cosas que podemos hacer que puede traer mayor éxito para los jóvenes. En toda iglesia hay hombres de 40, 50 años que tienen experiencia que pueden compartir con otros jóvenes. Acción número 5, recibir bien al que llega. Recibir bien al que llega. Y finalmente, lo más sencillo y lo más importante, cuando un muchacho nuevo entra a tu iglesia este domingo, no lo ignores, no asuma que es visita de alguien, no lo dejes sentado solo en una fila, camina hasta él, dale la mano, preséntate, pregúntale su nombre, invítalo a sentarse contigo después del servicio, siéntalo a otros hombres, pregúntale que si quiere café o el próximo sábado, conecta con él. Los pastores no podemos hacer esto solo. Necesitamos la ayuda de la iglesia completa. La iglesia entera tiene que hacerlo porque si un joven cruza la puerta de nuestras iglesias y se sale sintiendo invisible, no va a volver. Bueno, hemos hablado mucho sobre por qué está pasando esto, pero la respuesta más concreta para capitalizar el momento es tan simple como esto. Hay que recibirlo así como Jesús lo recibiría.